tardes, buenas noches, Dios le bendiga. Quiero pedirle el favor que abra su Biblia, es tan amable, en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Y preste atención un momento a lo que le voy a mencionar antes de que leamos hoy la escritura. Vamos a leer varios versículos, pero preste atención un momento a lo que quiero que nos sirva de introducción esta tarde. Agradar a las personas, eso siempre es un asunto complicado. Y digamos que hay dos caminos o dos posturas frente a eso. Por un lado, hay algunos que no quieren agradar a nadie y están dispuestos a pasar por encima del que sea, y son como gente que va en un carro a toda velocidad y el asunto es que ellos no consideran quién se atravesó ni quién se midió ahí, sino que hay pobrecito de aquel que se atraviesa en su camino, porque a ellos no les interesa agradar a nadie. Son gente que dice, no me interesa lo que las personas piensen de mí, es mi vida y lo que los demás piensen no me importa. Básicamente es gente que vive de esa manera. Por otro lado, están algunos que parece que son mejores porque agradan a todas las personas, pero en realidad ellos no agradan con una buena actitud en su corazón ni con un buen origen, sino simplemente porque ellos se aman a sí mismos tanto que no quieren sentirse descalificados o menospreciados o rechazados. Así que a ellos les importa mucho el qué dirán, no para agradar, sino para agradarse a sí mismos. Digamos que tenemos esos dos polos y nosotros normalmente nos movemos en uno o en otro. Algunos son más dados por ser como este carro desbocado a toda velocidad que pasa por encima del que se le atraviese. Otros, por el contrario, son más bien conciliadores y ceden a todas las cosas que se les puedan presentar. Y algunas personas simplemente andan un día como que no me interesa y al otro día como que sí me importa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el título de la enseñanza esta tarde es Moneditas de Oro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a nosotros a agradar a todos. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios estamos llamados precisamente a eso, a agradar a los demás. Pero bueno, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo significa o qué significa eso de agradar a todos? ¿Qué significa eso de que yo tengo que en todas las circunstancias pensar en el otro por encima de mí? ¿Cuál será, finalmente déjeme decirle con esta última pregunta antes de leer, cuál será la razón, el motivo o la actitud que debiera haber en nuestros corazones para poder agradar a los demás? Es un problema agradar a otros. Es un problema porque la gente tiene diversas maneras de comportarse, diversas maneras de actuar, y cuando usted se pone en esa tarea de agradar a los demás, hombre, qué lío, qué complique, qué cosa tan difícil, porque las personas somos complicadas, somos difíciles de agradar, difíciles de tener contentas, y por eso usted sabe el dicho que ninguno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, porque entendemos y pensamos que de alguna manera es imposible que le agrademos a todos. De alguna manera como que lo pensamos así. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿A qué nos está llamando la Escritura? Eso es lo que quiero que pensemos, y vamos a leer el pasaje esta tarde. Y entonces voy a leer desde el versículo 23 y voy a leer hasta el 27 en primer lugar. Y fíjese lo que dice ahí el apóstol Pablo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Usted sabe ya lo que está pasando en la iglesia de Corinto, y es un tema que a nosotros quizás no nos atañe tanto, nos es difícil entender un poco esas situaciones en que ellos se enredaban, pero podemos entender algo importante, y es agradar a los demás. Fíjese que aquí hay unas verdades trascendentales y son como el principio que a ti debería quedar
en tu mente y en tu corazón. El principio es este: todo se puede hacer. Dice ahí el versículo 23: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Y ese es el criterio. Yo puedo hacer todas las cosas, pero tengo que mirar qué me aprovecha y qué no me aprovecha. Ya habíamos hablado de esto, así que no voy a quedarme mucho tiempo en esta parte de la enseñanza. Simplemente valga decir que como cristianos en Cristo nosotros tenemos la libertad para hacer cualquier cosa. ¿Cuál es uno de los criterios que yo tengo que tener para tomar esa decisión? ¿Me aprovecha o no me aprovecha? Eso es un criterio. Luego dice: todo es lícito, pero no todo edifica. Esa es la segunda cosa que yo tendría que pensar. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero ¿esto me edifica? Y como aquí están hablando de comida, usted tendría que pensar eso. Yo puedo comer de cualquier cosa, pero ¿todo me aprovecha? Usted sabe que estamos en la época, en la era en donde se habla del fitness, se habla de las calorías, y hay gente que cuenta calorías. Ahorita los relojes estos inteligentes, entonces le están contando a usted las calorías, y si usted tiene una aplicación y le coloca ahora la inteligencia artificial, le toma una foto de lo que se va a comer y ese le dice cuántas calorías está usted consumiendo, y usted se supone que si es un hombre no debe consumir más de 2000, y si es una mujer más de 1800 estaría mal. Entonces usted empieza a contar, y hasta gente compra las básculas esas pequeñitas para hacer. ¿Entienden eso? Porque para nosotros, la gente de nuestra época, hay una conciencia de que no todo es provechoso. Bueno, la Biblia lo dice y lo escribió hace 2000 años. Usted puede comer de todo, pero mire a ver qué le aprovecha. Usted puede comer de todo, pero tenga cuidado, ¿sí? Ahora, lo siguiente dice: no todo edifica. Claro, y hay muchas cosas que en nuestra vida podemos hacer, pero que no me van a traer un crecimiento personal, que no me van a llevar a ser más como Cristo, que no me van a llevar a estar más a la semejanza de nuestro Señor. Yo hace 8 días le contaba a usted que me fui con mi esposa a ver una película, ¿no? Y esa película estaba terrible, y lo que nos dijimos cuando iban como 5 minutos de la película fue: vámonos de este cine porque descubrimos esto no edifica. Nos tocó a la salida ponernos a comer ese maíz, una cosa así grandota de maíz ahí, y bueno, y ya, porque no edifica. Tú puedes ver la película, claro, pero ¿edifica? Eso es la pregunta que tienes que responder. Y luego hay un tercer principio que este sí me interesa mucho en este momento, el día de hoy, es precisamente lo que dice ahí la parte del versículo 24: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Fíjese lo que está diciendo Pablo acá. Yo puedo hacer todo, solo tengo que mirar si me aprovecha y si me edifica, pero tengo que pensar en algo importante. Acá tengo que pensar en el bienestar de mi prójimo. Aquí ya no es si yo puedo o no puedo comer, si me edifica o no me edifica, sino que yo tengo que mirar a mi hermano y pensar si esto que yo estoy haciendo le es de beneficio, provecho a él, le edifica, o por el contrario es tropiezo y lo lastima. Y entonces articulamos esto un poco con la introducción que hacíamos: moneditas de oro, agradar a todos los demás. ¿Cómo yo voy a vivir mi vida agradando a otros? Bueno, Pablo entiende que yo no debo hacer nada para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Fíjese lo que Pablo está diciendo. El egoísmo en la iglesia es algo que es contrario al evangelio. No puede haber en la iglesia, no puede haber en el reino de Dios, no puede haber entre nosotros egoísmo, es decir, algo que nos haga pensar que primero soy yo, que primero es lo que a mí me agrada, que primero es lo que a mí me interesa, y de últimas, mi hermano. De otra forma de decirlo es: desde que yo esté feliz, todo está bien. Los demás, que miren ellos, es su relación con Dios. Eso lo puede decir alguien. Y Pablo está diciendo aquí todo lo contrario. Él está colocando un criterio adicional. Primero es el provecho, segundo es la edificación, y tercero, el beneficio de los demás. No pensar en mí mismo. Mire, y eso es precisamente ser una monedita de oro. Yo tengo particularmente que pensar en mi hermano en cualquier situación. Ahora, aquí están hablando de comida. Ahorita vamos a ver cómo la cosa se pone. Pablo va a explicar un poco eso. Pero piensa en nuestro ambiente, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero aquel que me está viendo, ¿es edificado por eso que yo hago?
Yo puedo ver, participar en cualquier actividad, pero aquel que me ve a mí, ¿le será eso tropiezo o lo servirá para acercarse más a Cristo? Y cuando yo pienso de esa manera, ya el asunto se pone más complicado, porque entonces mi libertad resulta que tiene un límite y es el beneficio, la edificación o el tropiezo que pueda causar eso en aquellos que me están viendo. ¿No sería muy correcto para nosotros, en un entendimiento del Evangelio, como que mi vida es lo más importante y como Cristo murió para salvarme a mí, vino para hacerme feliz, por lo tanto mi única meta y búsqueda será precisamente eso, ser feliz, y los demás no importan? Eso sería contrario. Mire, por eso nosotros no podemos decir palabras vulgares ni altisonantes y mucho menos groserías. Ahora, las groserías ya sería, pues imagínense, pero palabras vulgares entre nosotros, no, porque alguien puede resultar, mire lo que dijo, y altisonantes. Palabra, cuando digo, yo hago ese criterio en tres palabras: vulgaridad, groserías usted las entiende, pero vulgaridad es palabras que no necesariamente son una grosería, pero que nosotros entendemos que son, que pueden rayar con ofender, lastimar o ya pasarse un poco de tono. Y las palabras antisonantes son como esa de, venga, tonto, por ejemplo. En nosotros esas palabras no son permitidas, no porque no podamos un día decir tonto, sino porque pueden causarle tropiezo a alguien. Ese criterio y ese entendimiento te lleva a ti ahora a pensar en las cosas que hacemos, las que decimos, porque precisamente pueden convertirse en un tropiezo para otro. Ahora, un papá lo entiende bien, pero increíble es que lo entienda con sus hijos, pero no lleve eso a aplicación con sus hermanos y gente cristiana y otras personas que no son necesariamente de su familia. Porque un papá entiende acerca del ejemplo y él dice, si yo hablo de esta manera, mi hijo aprenderá eso y eso él mismo va a repetir, ¿cierto? Él comprende eso. Si mi hijo, y muchos papás que se hicieron responsables entendieron, yo no voy a ser un ebrio, porque el día que yo sea un ebrio voy a darle ejemplo a mi hijo para que él se convierta en un ebrio, y entonces yo no voy a poder decir no lo haga. Hay gente que entendió eso sin necesidad de ser cristiana, pero hay gente cristiana que entiende eso con sus hijos pero no lo aplica para los demás, y es exactamente el mismo principio que está enseñando Pablo acá. Ahora, Pablo va a usar un argumento para explicar esto y para decir esto, y mire lo que dice ahí el versículo 25, y ahora sí él entra al asunto de la comida. Dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Para Pablo, la libertad que yo tengo y el pensar en los demás, comer de cualquier cosa que se me ponga delante o ir a la carnicería a comprar cualquier pedazo de carne, es posible por una razón: porque Dios es dueño de todo. Porque Él, como el creador de todo lo que existe, nos lo ha dado a nosotros. La creación no es mala. Las cosas que Dios ha hecho no son en sí mismas pecaminosas. Dios las hizo, y ese es el argumento que Pablo utiliza. Ahora Pablo está citando el Salmo 24. Y él está trayendo esa verdad del Antiguo Testamento para aplicar precisamente la libertad cristiana. ¿Por qué yo puedo comer de cualquier cosa? Porque todo es de Dios. Porque todo lo hizo Dios. Porque ningún ídolo ha creado nada. Recuerde que esto estamos hablando de gente que comía, iba a la carnicería, y eso que encontraba en la carnicería podía ser sacrificado a un ídolo. Pero Pablo entiende, los ídolos no son nada porque solo hay un Dios que es creador de todas las cosas. Punto. Así que si Él es dueño de todo, yo puedo comer cualquier cosa. Pero aquí coloca algo, dice sin preguntar nada. Y dice por motivos de conciencia. Entonces, fíjese un poco y tenemos que entender qué es lo que Pablo exactamente está diciendo. Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que es realmente
llamativo por lo que dice, ¿no? Dice, no seas demasiado justo, no sea que te condenes a ti mismo. La LBLA dice, no seas demasiado justo, no sea que te destruyas a ti mismo. Bueno, y la pregunta que yo tendría que hacer es, ¿y por qué la Biblia tiene un versículo así? ¿Cómo así que no seas demasiado justo? La justicia es algo que tú y yo debiéramos buscar. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿por qué el libro de Eclesiastés dice ahora que sale con este versículo? Bueno, eso está en sintonía con lo que Pablo está diciendo acá. No pregunte nada. Si usted va a la carnicería y allá está el carnicero, el matarife aquel, y usted le pregunta, deme un pedazo de carne bien bueno, y usted no pregunta, ¿y de dónde salió? Usted no va a tener ningún problema de conciencia, porque donde él le diga, esto lo acaban de sacrificar a la diosa no sé qué, y entonces aquí sobre este pedazo se lo vendo, usted ya entra en un problema de conciencia. Porque ahora usted ya sabe de dónde viene, y al saber de dónde viene va a tener que tomar una decisión si lo compra o no lo compra. En ese caso es mejor estar en ignorancia. No pregunte. Finalmente, en la carnicería Pablo entiende que podían haber pedazos de carne normal, como pedazos de carne que había sido sacrificada a un ídolo. Pero mientras usted no supiera, no había ningún problema. Interesante, ¿no? Llamativo. Porque uno que se queda así, ¿acaso no debería uno preguntar absolutamente de todo cuando va a comerse para no cometer pecado? Pues sí y no, porque Pablo entiende, uno, los ídolos no son nada. Escucha lo que estoy diciendo. Un ídolo no es nada. Un sacrificio a un ídolo tampoco es nada. Ahora, esto es un caso particular y diferente al que hablamos hace 8 días, porque hace 8 días era que tú estabas en el sacrificio, en la cena y en el ritual del sacrificio. Eso ya es diferente, porque eso hacía parte de participar en esos rituales. Pero si ya estás en la carnicería y ahí están todos esos pedazos de carne y tú no sabes de dónde viene ni el uno ni el otro, si te pones a preguntar, pues nunca vas a poder comer carne, porque si toda la que está ahí es de ídolos. Entonces Pablo dice, no pregunte nada para que usted no tenga problemas de conciencia. Y dice, si lo invitan a comer una persona que no sea creyente, una persona que no tenga ningún criterio de voy a comer carne sacrificada aquí normal y no carne sacrificada a un ídolo, y usted vaya, dice, coma de todo lo que le pongan, pero no pregunte. Uno tendría que pensar, Pablo nos está diciendo que seamos como falsos. No, ahora le voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Se imagina usted que lo invitan a una reunión, su familia? No una reunión donde hay fiesta, ni alboroto, ni nada. Y lo invitan a comer y usted empieza ahí, ¿quién se sentó aquí? Y el borracho dice, no, yo no me siento aquí porque finalmente hay cosas espirituales que no, me siento mejor en este lugar. O antes de, vamos todos, y usted los obliga a cerrar los ojos y usted los pone en una situación que ellos no entienden ni comprenden, pero usted, que sí es el cristiano, los quiere obligar. O ellos le dicen, como a veces sucede y pasa, en situaciones está usted con su familia que no es cristiana y hay unos son católicos, otros son no sé qué cuentos raros por allá. Dicen, cada uno ore a su Dios como quiera, y usted se para ahí, no, espere, solo hay un Dios verdadero y es Cristo Jesús, y ustedes todos están pagando. ¿Usted se imagina, lo vuelven a invitar? ¿Usted cree que lo vuelven a invitar? Y Pablo entiende y dice, venga, piensen los demás, porque si usted tiene esa actitud, los demás van a tropezar. Se vuelve una persona que, no, vamos a invitar aquí al fanático que nos va a traer, bueno, nosotros no usamos agua bendita, ¿no? Pero permítame usar eso acá para que usted entienda la ilustración. Como que nos va a estar echando agua bendita en todo rato y a cada momento, porque si no, esta persona, Pablo, está llevando a que el cristiano comprenda que si uno que no es creyente lo invita a comer, pues coma, lo están invitando, no se ponga a preguntar. Si usted se pone a preguntar, ya tiene un problema. Moneditas de oro, agradarle a esa persona. Le hice una invitación y usted quiere ir, es mejor que diga que no va. Pero si una vez que usted está ahí cenando, ¿qué tiene que hacer? Pues coma, hermano, ¿qué más vamos a hacer? No se puede usted poner ahí a molestar y a... Sí, estoy dándome a entender un poco con lo que quiero decir. Todo esto funciona en una realidad. Todo el mundo le pertenece a Dios y Él es dueño de todo lo que hay en este mundo. Por lo tanto, un buen pedazo de carne, mientras usted no pregunte.
Eso es como, mire, hoy día estamos, hay unos que son, no sé cómo se me olvida el nombre, creo que la palabra es hipocondríacos, esos que ven enfermedades en todo lado, ¿no? Entonces usted lo invita, ay, pero está limpio el polvo, ¿no? Y miran así, y quién sabe cuántas bacterias hay aquí, ay, no sé qué. Vamos a tal restaurante, pero si habrán lavado las lechugas con una gota de cloro. Si son lechugas cultivadas en casa o son lechugas allá de al lado del río Bogotá. Ay, hermano, así es muy complicado invitarlo a usted a comer. Porque dígame dónde, eso toca de Señor, guarda nuestros intestinos, protégenos. No pregunte, porque si pregunta se va a tener un problema. Así me estoy dando a entender. Mira, así funciona esto. Y en asuntos espirituales también sucede. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que usted se fije en algo acá, además que Pablo va a decir, y vamos a leer los siguientes versículos, versículo 28, y que se fije por qué nosotros tenemos que ser moneditas de oro pensando en los demás. Dice acá, pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la conciencia del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Ahora déjenme empezar al revés. Pablo empieza hablando de la conciencia propia. Yo tengo una conciencia personal y particular que no puede ser violentada de ninguna manera. Mi conciencia no puede ser violentada. Yo no puedo ser obligado a hacer algo que vaya en contra de mi conciencia. Los gobiernos humanos entienden eso y por eso hablan de la objeción de conciencia, y es esa posibilidad en donde tú puedes decir, yo no voy a practicar, por ejemplo en el caso de un médico, el aborto porque eso va en contra de mis creencias religiosas, y él puede objetar. Ahorita hay leyes que están tratando de limitar y de eliminar esa objeción de conciencia y decirle, si tú eres médico, eres un servidor público y vas a tener que hacer lo que los pacientes quieran, incluyendo cosas de ese estilo. Bueno, pero tenemos una conciencia. Pablo dice, yo voy a pensar en los demás, en su conciencia y no en la mía. Porque mire lo que dice Pablo, si yo me siento a comer un pedazo de carne que no sé de dónde provino, o que sí sé que fue sacrificado a un ídolo, pero no estoy en el rito, y me la como, ¿qué pasa? Nada, porque yo le di gracias a Dios, y una vez que todos los alimentos han sido purificados por la oración, son puros. No hay problema. Yo no tendría por qué sentirme acusado en mi conciencia, porque entiendo, Dios es dueño de todo. El mundo le pertenece a Él. No puedo ser acusado por la conciencia de otro, Pablo dice así, pero él está pensando, escúcheme, en lo que sucede al interior de otra persona con mis acciones, con mi libertad. Y entonces él dice, recuerda que si usted va a la carnicería y compra un pedazo de carne, no pregunte de qué es, échela aquí y ya. Hoy nos dan bolsas, hace años era papel, ¿se acuerdan? Era un papel, dan a usted la carne en un pedazo de papel. Entonces usted venga aquí la carne con ese pedazo de papel y vaya para la casa. Tájela bien, sazónela bien y no hay problema. Si le invitaron a comer, bienvenido sea, hágale, coma. No hay problema. Pero, dice Pablo, si hay alguno ahí que le dice, eso fue sacrificado a un ídolo, dice, no coma. Ahora, el argumento que Pablo da es muy interesante. Él en el anterior dijo que podemos hacer todo porque el mundo y todo lo que hay en él le pertenece a Dios. Y aquí él dice, no coma porque el mundo le pertenece a Dios y todo lo que hay en él es de Dios. Interesante. Que utiliza el mismo versículo para decir cosas que parecieran contrarias. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando Pablo? Pues una verdad muy sencilla y simple que tú puedes comprender. Aún mi hermano débil, aún mi hermano que tropieza con comidas, aún mi hermano que ve como un pecado grande el participar de esta cena,
O traigámoslo a nuestros días. Aún mi hermano que considera que, por ejemplo, ver películas es pecado, o escuchar música que no sea cristiana es pecado terrible, aún ese hermano le pertenece a Dios y Dios lo ama. Por eso tú debes no hacer algo que lastime la conciencia de ese hermano. ¿Lo comprendes? Moneditas de oro. Ahora mis acciones no están determinadas por mi gusto, por mi placer, sino que yo ahora voy a pensar en mi otro hermano. ¿Será que si me ve mi hermano podrá tropezar? ¿Será? Y lamentablemente hay gente que no manifiesta lo que hay en su mente y en su corazón, pero una vez tú actúas, ya ellos tropiezan, porque te están viendo. Así que en realidad tú no deberías esperar que alguien te diga, eso fue sacrificado a los ídolos. Tú desde el comienzo deberías decir, esto no lo hago porque me puede traer un problema, no a mí personalmente, a mi hermano en su relación con Dios. Le puedo ser una causa de tropiezo a él. No puedo de ninguna manera meterme en situaciones que puedan venir a infringir su libertad. Y entonces tú encuentras que hay dos conciencias acá, la mía y la conciencia de mi hermano. Puede que por mi conciencia yo no sea juzgado por hacer algo, pero cuando yo pienso en mi hermano debo inmediatamente limitar. Y aquí entramos a ese asunto de agradar a los demás. Qué terrible que se siente cuando alguien le dice a uno, no haga eso, porque es pecado. Uno se siente como ofendido, como agredido. Uno se siente como lastimado, como que se le están metiendo en algo que no debieran meterse. Y la respuesta natural de muchos de nosotros, por lo menos la mía, es, ¿y este qué? ¿Qué le pasó? Arregla ya con Dios, yo arreglo acá. Esa sería mi respuesta más natural, pero no es la que la Biblia nos dice, imagínense. La Biblia nos llama, por el contrario, a pensar en la conciencia de mi hermano, y Pablo dice, no coma, no coma, no lo haga, por la conciencia del otro. Y entonces, acá mi hermano, lo que nosotros tendríamos que pensar es, ¿cuál es nuestra forma de vida en la iglesia? El Evangelio tiene una ley muy diferente a la ley que nos han enseñado a raíz de las teorías de Darwin, la ley del más fuerte. El Evangelio no es ese. El Evangelio no es los más fuertes vamos para el cielo y los demás, pobrecitos, unos se salvan, otros no. Pues, ¿qué hacemos? Toca pararse encima de ellos para llegar más rápido al cielo. Alguien podría pensar así. No, el Evangelio no es ese. El Evangelio te dice así, piensa en los débiles. ¿Sabe qué dice Romanos 14? Dice, hermanos, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Los más fuertes lleven las cargas de los débiles. No se reúnan para discutir acerca de comida, dice Pablo ahí en Romanos capítulo 14. Dice, no se pongan a pelear por comidas, más bien los que son fuertes, es decir, los que creen que pueden comer de todo, ayuden a los débiles. Lleven con ellos las cargas. ¿De quién? Pues de los débiles. Ayúdenles a crecer poco a poco hasta que eventualmente ellos tengan libertad en eso. Y si no la llegan a tener, como Pablo dijo capítulos anteriores de esto, pues nunca coma carne. Pero a nosotros nos ha enseñado en este mundo, en esta época, y el bullying es la manifestación más fuerte de eso, que esa es la ley del más fuerte. Que si tú no te defiendes y no sacas las uñas, te van a lastimar. Que si eres débil y te pones a llorar, te van a destruir, te van a pasar por encima. Esa es la ley que nosotros vemos en nuestras sociedades. Pero el Evangelio no. Así que cuando leemos esto, vemos que hay una inversión completa de la vida. El Evangelio es un estándar diferente de vida. Por eso en la iglesia es imposible que se dé ese contexto en donde los débiles los pisoteamos. Es imposible, o sea, sería inaudito que en donde hablamos del amor de Dios por los caídos, por los menospreciados, por los extranjeros, por los huérfanos, por las viudas, es imposible, es inaudito, no tiene razón de ser que aquí es donde más se dé eso. Que el débil sea pisoteado.
Y tenemos que mirarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo que yo hago, en lo que yo digo, en cómo yo me comporto, en cómo yo actúo, porque puedo estar pisoteando a alguien, dañando su conciencia. Y yo tengo que agradar. Y mire la tercera parte del que quiero que se fije acá, los últimos versículos del capítulo 10 dice, versículo 31, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mire esa declaración tan tremenda que hace Pablo. Y comienza otra vez con otro principio. Y ese principio tiene mucho que ver con los que miramos al comienzo. Recuerde que en las dos primeras partes que hemos leído del pasaje, Pablo utiliza como fundamento para sustentar lo que ha dicho en el Salmo 24, versículo 1. De Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, dice el versículo 1 del Salmo 24. Aquí en esta sección él no lo menciona, pero ese versículo que dice haced todo para la gloria de Dios está en el mismo sentido. Si Dios es dueño de todo, si todo lo que hay en el mundo le pertenece y todos nosotros también le pertenecemos, todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Punto. Es el mismo principio, es la misma idea. Y Pablo lo coloca en la discusión que tiene. Ya sea que usted coma o beba o que no coma y no beba, haga todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Ahora, normalmente nosotros pensamos que la gloria de Dios es algo que es elusivo, algo que es difícil de entender. Nos imaginamos la gloria de Dios como una luz así. ¡Wow! Claro, en la Biblia hay unos versículos en donde se habla de la gloria de Dios como una luz, ¿sí? Y como que nosotros nos imaginamos algo celestial, pero Pablo es mucho más concreto y Dios es mucho más concreto. Cuando dice haced todo para la gloria de Dios, Pablo lo entiende en todo lo que ha venido diciendo. Y mire cómo él lo ejemplifica acá. Dice, no seáis tropiezo para nadie, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Todo lo que yo hago debe ser para la gloria de Dios, y eso significa que tus acciones deben ser medidas para que no sean tropiezo para nadie. Escucha. Y eso es hacer las cosas para la gloria de Dios. Uno piensa que hacer las cosas para la gloria de Dios es como, Señor, y todo es para tu gloria, y no sé, dice palabras así como esas de adoración, y uno piensa, pero no, el hecho de que antes de actuar tú te pongas a pensar, ¿será que esto puede ser tropiezo para alguien? No, entonces no lo hago. Eso es vivir para la gloria de Dios. No lo pensamos, pero eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ni a judíos ni a griegos. Los judíos tropezaban con los ídolos, con la carne. Muy seguramente esos sacrificios o lo que se encontraba en la carnicería era carne de cerdo, y los judíos no comen carne de cerdo. Y Pablo decía, pues para no ser tropiezo, pues no comamos carne de cerdo y punto. Ya. O carne con sangre. No comamos eso nunca. Pero los gentiles que se habían convertido, ellos podían tropezar con la carne que había sido sacrificada a los ídolos, porque ahora habían sido sacados de allá, pero seguían todavía de alguna manera sujetos a esa esclavitud. Y Pablo dice, pues no coma carne si eso es tropiezo, ni a la iglesia de Dios sea tropiezo usted. Y Pablo dice acá, y esto es muy interesante lo que dice ahí en el final del versículo, dice, así como yo también procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermano, realmente creo que tú tienes que reflexionar en todo lo que haces. O sea, no podemos ser superficiales. Ok, entonces no veo películas, o ya no voy a fiestas. Espero que no vaya, no se la pasen fiestas, pero bueno, no vaya a fiestas, por favor. No se emborrache. No sé, porque eso puede ser tropiezo para alguien. Pero piensa en su mal genio, en su genio. Su genio puede ser un tropiezo para alguien.
Y usted puede pensar que solamente es las fiestas. Sí, son las fiestas, pero también su genio. O puede que usted no sea mal geniado, pero sus palabras son duras, son hirientes. Piense en eso. Porque cada palabra hiriente de alguien que lo vea y que sepa que usted es cristiano le va a decir: ¿y acaso no es que es cristiano? Y cuando esa persona diga eso, ¿acaso no es que es cristiano? ¿Sabes qué está diciendo? Tu comportamiento es un tropiezo para mí. No me deja entender cómo es que tú vives para Dios con esa manera de hablar. Cuando te digan eso, tú piensas en eso. Debes pensar en eso. Cuando pienses en cómo vestirte, tienes que pensar: esta blusa, este pantalón, esta chaqueta, yo no sé, lo que la prenda que estés usando, ¿causará tropiezo a alguien? Y no se engañe pensando usted que pues yo no sé si le causa tropiezo a alguien. Si usted sabe, usted ya tiene la respuesta. Así que usted mismo diga: pues no me lo pongo, no lo compro, bueno, no escojo eso y ya. Porque puede ser tropiezo. No solamente es en lo que usted come, la ropa, la manera en que invierte su tiempo libre. Eso también puede ser un tropiezo para alguien. Los hijos están viendo a sus papás. Los hijos ven las decisiones que sus padres toman. Y las decisiones que tú tomas pueden ser un tropiezo para ellos o una bendición. Tú tienes que ser una monedita. Todo lo que hagas tienes que pensar, tiene que ser algo que les ayude a ellos a rendir su vida a Cristo. Y no algo que los lleve a ellos a alejarse de Dios. Así tienes que pensar. Y ahí la cosa se pone muy delicada porque nos damos cuenta que todo en donde nos metemos tiene implicaciones espirituales. Sí, todo. Que Dios nos ayude porque fallamos mucho. Que Dios nos ayude porque nos equivocamos. Hacemos tropezar a otras personas. No nos damos cuenta ni siquiera cuántos tropiezan por nuestras acciones. Pero estamos llamados a hacer moneditas de oro. A hacer lo que Pablo dice: a agradar a todos en todo. ¿Y el objetivo cuál es? Que sean salvos. Nada más. No es agradarles por tenerlos contentos. No es agradarles para que no estén bravos. No, es agradarles para que sean salvos. Porque Pablo era un hombre que tenía carácter. Era un hombre que tenía temperamento. Cuando había que oponerse a algo, se oponía. Punto. Pero lo hacía de tal manera que no fuera un tropiezo. Él defendía la verdad, pero no tenía que hacerlo para que se convirtiera en un tropiezo. Entonces no es ser un pelele, no es no tener carácter, no es ahora todo lo que te digan sí, Señor, sí, no es eso tampoco. Porque entonces, ¿cómo defenderíamos la fe? No, es entender que si yo quiero que todos sean salvos, debo limitar mis acciones, esa libertad cristiana que tengo en Cristo, debo colocarla en un marco que sea el amor a los demás. Porque lo importante es que ellos sean salvos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender esto que entendemos esta tarde, que tú, Señor, eres aquel que ha venido a agradarnos a nosotros. Increíble. Con amor nos llamas, nos aceptas, nos perdonas, nos justificas. Eres tú el modelo por excelencia de amar al otro. Y que nosotros podamos vivir en esa realidad, Señor, que podamos empezar a entender que nuestras acciones no deben estar medidas por lo que deseamos hacer, por cómo deseamos actuar, sino que, Señor, podamos tener el criterio de que lo más importante es que las personas sean salvas. Y entonces que nuestras acciones redunden en eso, para tu gloria, Señor, y para la salvación de ellos. Que ellos sean salvos será darte la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades y que en todas las cosas en que nos veamos envueltos, precisamente, Padre Celestial, nosotros podamos darte la gloria a ti, porque todo te pertenece, todo es tuyo, tú lo hiciste, somos creación tuya. Para ti, solo para ti, Señor, es la honra, la alabanza y la gloria. Gracias, Señor. Amén.